Qué bendición poder estar juntos. Gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes en esta mañana y poder compartir un poco. Yo sé que esto lo podía haber hecho cualquiera de los que estamos aquí y sería una tremenda bendición, pero antes, aunque de alguna manera lo hemos hecho, incluso hemos orado, yo quiero agradecer porque hay un fenómeno en South Florida que es mundial, y es aquí en el sur de la Florida convergen todas las culturas del mundo. Sí, es uno de los lugares donde más representación mundial hay, y eso sin duda alguna es un tremendo desafío, porque las personas que llegan a nuestras iglesias son de diferentes maneras, diferentes culturas, de diferentes formas, aun cuando, por ejemplo, aquí en Hialeah el porciento mayor sea cubano. Hay otros lugares donde tenemos otro tipo de cultura, ¿no? Y eso siempre es un tremendo desafío. Por tanto, yo quiero agradecer a los pastores ancianos, a los pastores que llevan muchos años aquí trabajando, que vinieron de sus países de origen, ya sea Cuba o cualquier otro país, y que han permanecido. Yo le decía a mi esposa, cada vez que yo vengo al tiempo de oración, veo pastores ancianos y le digo, oye, yo no puedo ir a todas, pero a las que yo voy, ellos siempre están. O sea, la idea es que probablemente ellos no falten, el que falte soy yo, por supuesto. Ellos siempre están ahí. Y no sé si todos están al frente de iglesias, no sé si todos han plantado alguna iglesia, si están retirados, pero lo cierto es que quiero darle las gracias por la fidelidad que ustedes han mostrado por muchos años, a pesar de las muchas dificultades, las luchas y las presiones que el ministerio conlleva. Quiero también agradecer a los que nosotros le llamamos medio término, aquellos que son como el eslabón que une la generación antigua con la nueva generación, porque sin duda ustedes también están ministrando en un tiempo bien difícil. ¿Por qué? Son de esa generación que llegó también de los países de origen en un tiempo muy convulso, y adaptarse a este país y adaptarse a las iglesias, hacer ministerio aquí también es muy difícil, y creo que ustedes han sido héroes para esa conexión con aquella generación que llegó hace poco, aquellos que llevamos poco tiempo aquí y que estamos aprendiendo mucho, tanto de los adultos como lo de los medio términos. Estamos aprendiendo y estamos mirando. Yo siempre le pregunto a pastores antiguos, pastores que ya llevan un tiempo aquí, le pregunto cómo lo están haciendo, de cuál es la manera, la mejor forma de hacerlo, para no fracasar, para no romper con nada, sino que sea una bendición para la iglesia, para tu familia y por supuesto para la comunidad. Así que quiero agradecer realmente, porque a los jóvenes, las palabras del apóstol Pablo a Timoteo: ninguno tenga un poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le digo esto porque en mi tiempo de seminario, cuando yo estaba en Cuba, cuando yo me gradué, yo era el pastor más joven de la convención. En algún momento, ya después, por supuesto, cuando llegaron los demás, eran más jóvenes que yo, pero yo era el pastor más joven de la convención, en un momento cuando yo estaba en el seminario. Y llegó un punto donde a mí siempre estaba detrás de mí esta frase: este es jovencito, es jovencito, es jovencito. Cuando yo me gradué, mi primera iglesia fue San Juan y Martínez, una de las 3 iglesias centenarias de la provincia de Pinar del Río, en la ciudad de Pinar del Río, Consolación y San Juan y Martínez. La mejor iglesia del mundo. Sin duda. Y entonces, cuando llegué ahí a San Juan y Martínez, recuerdo que ese día me había mudado ya en esos días, y había una boda que estaban haciendo en esa iglesia. Habían prestado el templo para hacer la boda, y yo entro de la casa pastoral que queda al lado, entro al templo y estoy mirando cómo están arreglando la boda y todo eso, y está la señora que limpiaba, y están los muchachos de la boda, la familia arreglando, y uno de los muchachos que conocía a la señora que limpiaba le dice: fulana, ¿y cómo le va con el nuevo pastor? Yo llevaba 2 días ahí, 2 días, y me dice: imagínense, eso fue lo que nos mandaron, hay que criarlo aquí. Tenía 21 años, hay que criarlo aquí. Y entonces yo dije: empezamos bien, empezamos bien. Pero sí, sin duda alguna fue una tremenda experiencia y uno de los momentos más lindos de mi vida, antes de, por supuesto, estar
y mudamos a La Habana, a la iglesia del Cerro, donde pastoreé mis últimos años, hasta venir para acá, para los Estados Unidos. Con esto, ¿qué quiero decir? Hoy quiero hablar de algo que, para reflexionar, no es una prédica, simplemente, como me dijo el pastor Darwin, solamente para reflexionar y para que podamos pensar en eso. Y es sobre el crecimiento y la revitalización de iglesias. Porque vivimos en un momento donde, sin duda alguna, esto es uno de las cosas que a nosotros como pastores nos afectan. Todos nosotros queremos que nuestras iglesias sean vivas, sean crecientes, que el reino de Dios crezca. Ahorita un pastor decía que qué bueno que había estado predicando hacía 30 años aquí y que todavía existía esta iglesia, después que muchas iglesias están cerrando en el mundo, ¿no? Y hoy quiero hablar específicamente del crecimiento y la revitalización de la iglesia, un llamado que no podemos ignorar. Un llamado que no podemos ignorar. La iglesia de Jesucristo enfrenta en la actualidad uno de los mayores desafíos de su historia reciente. En muchas congregaciones se observa una disminución en la asistencia, un debilitamiento en un compromiso espiritual, conflictos internos y una pérdida gradual de la visión misional. Frente a esta realidad, numerosas propuestas prometen soluciones rápidas mediante estrategias administrativas, modelos empresariales o técnicas de crecimiento organizacional. Sin embargo, la pregunta fundamental permanece: ¿qué enseña realmente la Biblia acerca de la renovación o revitalización de una iglesia local? Estamos conscientes y creemos que toda revitalización auténtica es una obra del Espíritu Santo, que utiliza las disciplinas espirituales establecidas por Dios: la predicación fiel de las Escrituras, la oración, el discipulado, la sana doctrina, la administración correcta de las ordenanzas y el liderazgo pastoral calificado. Las estadísticas sobre la situación de la iglesia cristiana, por ejemplo, en los Estados Unidos, no son alentadoras. Y aquellos que me conocen saben que no soy pesimista, al contrario, creo mucho en la motivación. Pero no son alentadoras. Según las encuestas recientes, no solo de instituciones bautistas, sino de otros grupos y denominaciones evangélicas, algunos misionólogos creen que nos encontramos en una caída libre desde el punto de vista estadístico, como iglesia, como plantaciones. Alguna de estas evidencias es que el número de las iglesias locales están disminuyendo. Se puede hablar de un poco más de 3.000 iglesias si se compara las iglesias que se están plantando con las que se están cerrando. Otro dato es que se cree que el 88 al 91% de las iglesias que están pudieran estar estancadas, muriéndose hacia adentro o necesitando una revitalización con prioridad. La pregunta para reflexionar, y quizás usted puede anotarla y poderla poner ahí en algún papelito o algo para que se recuerde de ella, y quizás en el momento, después de hacer preguntas con el pastor Darwin, ustedes pudiéramos llegar a ella. ¿Cree usted que está funcionando el movimiento de plantación de iglesias, que sin duda es una estrategia fundamental para cumplir la gran comisión, y a su vez se está descuidando otra estrategia revelada en el Nuevo Testamento sobre la necesidad de revitalizar la iglesia? Voy a repetirla. ¿Cree usted que está funcionando el movimiento de plantación de iglesias, que sin dudas es una estrategia fundamental para el cumplimiento de la gran comisión, y a su vez se está descuidando la estrategia o otra estrategia revelada en el Nuevo Testamento sobre la necesidad de revitalizar la iglesia? Creo que hoy deberíamos estar conscientes que la Biblia no solo afirma la plantación de iglesias, sino también la revitalización de estas. Es mi deseo, de manera resumida, en esta mañana, hablar de 3 principios sobre la tarea de revitalización que nos puede hacer pensar y reflexionar sobre esta realidad. Y lo digo porque yo soy un plantador. Y estoy tan agradecido con la organización NAM, Ser Negro, por la oportunidad que le da a muchos pastores de poder seguir con su llamado en este país. Porque es bien difícil, hay que ser muy intencional. Hay que ser muy intencional, porque muchas cosas conspiran para que tú no sigas en el ministerio. Muchas cosas conspiran para que tú te desvíes. Si no eres totalmente intencional, literalmente intencional,
en la obra del ministerio, probablemente empieces a hacer algunas otras cosas que te empiezan a robar el tiempo, y especialmente después, aun cuando recibiste un llamado de parte de Dios y fue increíble lo que hiciste en tu país de origen, eventualmente cuando llegas aquí te empiezas a secar y te vuelves como un miembro cualquiera de una congregación que probablemente, eventualmente, lo único que hagas quizás, y cuando digo eso no es porque lo estoy simplificando ni demeritando, es dar una clase eventualmente cuando alguien te llama, alguna prédica eventualmente cuando alguien te invita, pero simplemente eso. Y es verdad que es muy triste. A mis amigos que han llegado a este país, personas que conozco desde Cuba, por ejemplo, que han llegado aquí, le digo, la intencionalidad de querer seguir sirviendo al Señor, de querer seguir haciendo la obra, de querer seguir plantando iglesias, debe llenar tu corazón, tu mente todos los días, porque si no, no lo vas a hacer. Si no, no lo vas a hacer. Tiene que estar en tu mente, aunque tú hagas lo que tú hagas, si tú estás consciente del llamado de Dios en tu vida, si estás consciente de esa realidad perenne en tu corazón, tienes que ser consciente de eso, porque si no, vas a perder el rumbo, lo vas a perder. Por eso, quiero hablar acerca de estos 3 principios que nos ayudan a ver la revitalización de la iglesia de una manera más objetiva. El primer objetivo, en primer lugar, es que el objetivo es la salud de la iglesia, y esto conlleva al crecimiento. Si nuestra intención al plantar una iglesia o al revitalizarla es el crecimiento estadístico, hemos empezado mal. Como plantadores, el crecimiento estadístico debe ser el resultado de una plantación saludable. Debe ser una consecuencia deseada, sin dudas, porque de no serlo estaríamos siendo parte del conformismo y del atraso del reino de Dios. O sea, debemos pensar en que la iglesia debe crecer. Ese debe ser un deseo en nuestro corazón. Porque si usted simplemente quiere marcar el paso, si usted quiere hacer lo mismo que siempre se ha hecho, simplemente usted va a tener los mismos resultados. Yo recuerdo cuando me mudé para el cerro de San Juan y Martínez, los primeros años, un tiempo bien lindo antes de yo llegar a ser el pastor principal. Empezamos una experiencia de pluripastorado que fue única en la Convención Bautista Occidental, por lo menos en el tiempo aquel. Era algo nuevo que estaba pasando, un ministerio pluripastoral. Y fue un tiempo tan lindo porque estuvimos bautizando más de 100 personas por 3 o 4, 5 años consecutivos. La iglesia del Cerro tuvo un crecimiento tremendo, especial en aquellos tiempos. Y una persona que un día me llamó y estábamos conversando en una reunión de pastores y estábamos dando gracias por las cosas que pasaban dentro de nuestras iglesias, y estaban varios pastores nuestros, y yo me levanté y di gracias a Dios porque habíamos tenido ese año como 110 bautizos en la iglesia. Y en una conversación que tuvimos después, que era una persona que se llevaba conmigo, teníamos cierta relación, me dijo, de esos 100 y pico que bautizaste, seguro que hay una cantidad de inconversos en la meta. Y yo dije, probablemente. Yo no lo sé, yo no soy Dios. Yo estoy creyendo en lo que ellos me están diciendo, yo estoy creyendo en su confesión de fe, yo estoy creyendo en que ellos están teniendo obras dignas de arrepentimiento, estoy creyendo en eso. Si son inconversos, me están diciendo mentiras, si están haciendo cosas, yo no sé. Y entonces me vino con una frase, que yo no soporto esa frase, perdónenme si alguno la cree, pero yo no la creo y no la soporto. Me dijo, yo prefiero calidad que cantidad. Yo prefiero calidad que cantidad. Y a mí no me gusta muchas veces dividir las cosas, porque yo le dije, compadre, mira, yo prefiero las dos. ¿Por qué? Porque cuando hay calidad, probablemente, y creo que de manera orgánica, va a haber cantidad. Porque cuando hay calidad, la gente ora más, discipula más, evangeliza más, crece más, está más involucrada, sirve más. Y de alguna manera, ese impacto va a generar nuestra comunidad y la gente va a llegar. Por eso, yo prefiero las dos. Y prefiero gozarme con lo que Dios está haciendo que simplemente criticar porque ves cosas que quizás no están todavía a tu alcance o quizás no quieras verlo. Por eso, mi amado, el objetivo primario como pastores no debería ser grande como iglesia ni pequeño.
Eso no define el éxito. Ser grande no define el éxito, es una realidad. ¿Una iglesia grande es exitosa? No necesariamente, pero tampoco lo pequeño significa la infidelidad. Tampoco significa. O sea que no podemos estigmatizar quizás un estado y decir, aquí hay éxito, o aquí no lo hay, o aquí hay éxito porque son pequeños, porque somos de calidad, y aquí están diluyendo el mensaje, diluyendo el evangelio. No, Dios está utilizando muchas cosas, de muchas maneras, de muchas formas, su multiforme gracia. Gracias al Señor que la tenemos para poder vernos de esa manera. Algunas veces la gente me pregunta, ¿por qué si Dios es uno solo y tantas denominaciones? Yo digo, chicos, si podemos verlo de una manera positiva, somos diferentes todos nosotros. Si tú te gusta lo tradicional, hay iglesias para los tradicionales. Si te gusta algo más contemporáneo, hay iglesias para los contemporáneos. Si te gusta otro tipo de cosas, de manera de hacer ministerio, oye, hay iglesias para eso, verlo de una manera positiva y ver el lugar donde te guste, siempre y cuando se predique la Biblia. Sí, porque antes ustedes se acuerdan que en los trataditos, cuando repartíamos los trataditos, había atrás, decía, ore, después que tú recibías a Cristo, te decía, ora, lee la Biblia y busca una iglesia cerca de ti. Y yo después cambié y yo busco una iglesia donde se predique la Biblia que esté cerca de ti. O sea, porque hay lugares donde quizás no se esté predicando la Biblia o no se enseña correctamente y no es un lugar sano para crecer ni para permanecer. No hacemos nada con ser 1 kilómetro de largo y 1 milímetro de profundidad. Tampoco 1 kilómetro de profundidad y 1 milímetro de largo. Creo que todos deseamos habitar en un cuerpo sano como iglesia, que sea tanto amplio como profundo. Que sea tanto amplio como profundo. En segundo lugar, el crecimiento estadístico no es el objetivo de la revitalización de la iglesia, pero es una consecuencia esperada. Es una consecuencia esperada. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como muchos pasajes en el libro de los Hechos, muestra que el evangelio de Cristo estaba creciendo y floreciendo en diferentes niveles de la sociedad. Hombres, mujeres, griegos, diferentes tipos de religiones, diferentes tipos de grupos religiosos. Había veces que no se contaban ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños. Y ya estábamos hablando de miles. Cuando usted lee todo el libro de los Hechos, se da cuenta de esa vitalidad que tenía la iglesia primitiva. La vitalidad espiritual produce un crecimiento funcional que, evidenciado por la oración, la adoración, la evangelización, la formación de discípulos, este crecimiento funcional da traste a un crecimiento estadístico. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Capítulo 2, a partir del versículo 43 al 47. Que toda la iglesia, dice, los que habían creído estaban juntos y tenían unidad en todas las cosas y compartían el pan y tenían favor con todo el pueblo y estaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la oración, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Cada vez que leo este pasaje, recuerdo una verdad espiritual que es memorable. La iglesia hace lo que Dios le mandó a hacer y Dios hace lo que Él solo puede hacer, traer crecimiento. La iglesia hace lo que Dios le mandó a hacer y Dios hace lo que Él solo puede hacer, traer crecimiento. Una iglesia que glorifica a Dios, que está centrada en Cristo, que es influenciada por el Espíritu Santo, que es impulsada por el Evangelio, que es moldeada según la Biblia, está en la rampa del crecimiento de manera natural. Está en la rampa del crecimiento de manera natural. Debemos concentrarnos en que sea así, que todo lo que hacemos glorifique a Dios, que estemos centrados en Cristo, que hay una influencia verdadera del poder del Espíritu Santo, que seamos impulsados por el Evangelio siempre para alcanzar personas y que sea una iglesia moldeada según la Biblia. En tercer lugar, la revitalización de la iglesia no es simplemente una estrategia deseable, sino que cuando se une a la plantación de iglesias es el modelo apostólico para trastornar al mundo para la gloria de Dios. Hechos 17:6 dice que son palabras que cualquiera de nosotros
nos gustaría escuchar de nuestra comunidad. Estos que trastornan al mundo han venido acá también. Oye, yo quisiera escuchar eso de los vecinos míos siempre. Estos que trastornan al mundo han venido acá también. Aunque fue un contexto hostil, difícil, cuando se dieron estas palabras, no cabe duda que el impacto de los creyentes de estos primeros momentos de la iglesia primitiva era valeroso. Nosotros sabemos quién y qué y cómo fue el mundo transformado, porque somos creyentes, porque somos pastores, porque hemos leído el Nuevo Testamento y lo sabemos, lo entendemos. Incluso cuando estudiamos un poquito, por ejemplo, el primer viaje misionero de Pablo, nos damos cuenta de esa intención misionera que tenía la iglesia primitiva. Por lo menos es lo que vemos en los informes de Pablo, ahí en los capítulos 13 al 15 del libro de los Hechos. Esa intención misional de alcanzar, de buscar, de abrir iglesia. Y había una fórmula que era una fórmula misionera que tenía la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Y usted la puede ver de alguna manera entrelazada en la mayoría de los capítulos, no solamente del Nuevo Testamento, sino que fundamentalmente en el libro de los Hechos. Entraban a la ciudad, evangelizaban, comenzaban a ser discípulos, plantaban una iglesia, respondían con obras de amor y misericordia según la necesidad de la ciudad, levantaban líderes o dejaban algún equipo misionero ahí hasta que la iglesia fuera capaz de levantar líderes y ser capaz de reproducir su propio liderazgo. Esta etapa era crucial porque la salud de una iglesia local está directamente relacionada con la salud y vitalidad del liderazgo. Esta parte final de levantar líderes o dejar un equipo de liderazgo establecido hasta que la iglesia tuviese la capacidad de poder levantar su propio liderazgo es vital, porque sin duda alguna la salud del liderazgo está completamente relacionada a la salud de la iglesia y a la vitalidad de la iglesia. ¿Usted cree eso? Yo lo creo perfectamente. Después, en el capítulo 15 y 16, Pablo junto a Bernabé, y usted conoce esa relación que había entre Pablo y Bernabé. ¿Cuánto nos gustaría tener un Bernabé siempre a nuestro lado, ¿no? Ese hijo de consolación, ese hermano cuidadoso. Como tú miras el perfil de Pablo y Bernabé, para nosotros hoy, Pablo pudiera haber sido un predicador efusivo, fuerte, incisivo. Bernabé, quizás nosotros lo dijéramos, o algunas personas dijeran hoy que es un tipo que, como que suave. Algunos pudieran decirle, suaviza hasta el evangelio. Es un tipo que veía las cosas de otra manera, de otra forma. Tenía un cuidado diferente. Cuando otra gente no veía el potencial en alguien, Bernabé lo veía. Era la intención esa de que no es lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Y eso es algo fantástico. Que tú tengas personas alrededor tuyo y que tú mismo puedas ver el potencial de Dios en la vida de personas que están a tu alrededor. Pablo y Bernabé presentan su segundo viaje misionero, ahí en el capítulo 15-16 del libro de los Hechos. Curiosamente, si usted lo ve desde el punto de vista pragmático, el segundo viaje misionero era igual que el primero. Todo lo que habían hecho en el primero, lo querían hacer en el segundo. Solamente que ahora se estaba añadiendo otro elemento: la revitalización de las iglesias. ¿Qué es lo que dice el texto? Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y viajaban por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Volvamos un momento a las estadísticas. Hay un libro de Albert Mohler, que es el presidente del Seminario Bautista del Sur y quien hace unos días se volvió muy famoso en la última reunión anual por el asunto de las mujeres, que no es un tema para ahora, pero se volvió mucho más famoso de lo que era. Él tiene un libro que se llama Guía para la Revitalización de las Iglesias, que él muestra una estadística que dice que 1000 iglesias locales cierran cada año sus puertas. 1000 iglesias locales cierran cada año sus puertas dentro de la Convención Bautista. Sin embargo, Ed Stetzer, el predicador y pastor bautista especialista en misiones y en plantación de iglesias,
confirmó en su libro Iglesias que vuelven, cómo 300 iglesias se salvaron y la tuya también puede hacerlo. Que fuera de la convención, incluyendo otras denominaciones reconocidas, podíamos estar hablando de 3.500 a 4.000. O sea, en el libro de Albert Mohler era para los bautistas del sur, 1.000 iglesias. En el otro libro de Edith Steser estamos hablando de 3.000 a 4.000 iglesias que cierran sus puertas. Yo no sé hasta qué punto esto se pudiera comprobar y que no fueran un poquito menos, un poquito más. Pero lo cierto es que, aunque sea un poquito menos, es muy triste ver estas noticias. En estos libros vemos historias de cómo pastores están renunciando. Cuando estaba revisando, pastores renunciando, testimonio de pastores saliendo de las iglesias. Iglesias que antes eran prósperas, ahora no son, y están a punto de desaparecer como expresión local. Hablo como expresión local, no voy a decir que la iglesia está desapareciendo, ni que no, es como expresión local. Edificios históricos están siendo subastados. Edificios históricos de la convención siendo subastados. Como digo, no es mi interés ser pesimista, porque los que me conocen saben que no lo soy, que apuesto por todo lo contrario el crecimiento de forma integral. Pero estos datos conocidos por la mayoría no es para inmovilizarnos, sino todo lo contrario, es para ponernos a pensar y actuar. Es ver dónde es que estamos fallando o simplemente qué podemos hacer para revertir algo parecido o cerca de nosotros. Antes de terminar, deseo presentar brevemente 3 posiciones respecto al crecimiento y a la revitalización. En este punto quiero ser cuidadoso y respetuoso. En ninguna manera hago alusión a nadie ni a nada. Es solo un acercamiento de los que saben misiones, de los misionólogos que nosotros que estudiamos, han notado. Y es que existen 3 perfiles o enfoques respecto al tema de los plantadores o de la revitalización de iglesias. El primer perfil es el perfil pragmático. Este busca servir y hacer crecer la iglesia a toda costa, utilizando trucos ingeniosos, programas atractivos que funcionan fundamentalmente para obtener resultados específicos y deseados. Enfocados primordialmente en los números, dependen en gran medida de las habilidades y dones del ser humano, por lo que los resultados cuantitativos se convierten en el fin principal y el propósito impulsor del trabajo. Le dan mucha importancia a la astucia, aún sin querer, por encima del diseño claro de la iglesia en cuanto a la Biblia. En otras palabras, el pragmatismo adopta cualquier método necesario para alcanzar su objetivo. El segundo es el purista. El purista es el que aborda la revitalización y el crecimiento de la iglesia desde una estricta conformidad de los principios de las Escrituras, según él. Este está cerrado a aspectos nuevos y ve un peligro en muchas cosas de la modernidad, fundamentalmente en temas de culto y programas. Este enfoque tiene un peligro muy sutil y se esconde en las motivaciones del corazón del pastor. Si no se tiene cuidado, las convicciones del pastor pueden pasar a ser las convicciones de la palabra de Dios solo porque él lo diga. Una vez escuché a un pastor decir, bautista, aquí se hace lo que yo diga, lo diga la Biblia o no. El único enfoque es no ser pragmático. El único enfoque, lo que tiene en su cabeza es no ser pragmático. Elevando un ambiente legalista, rígido y sin ningún movimiento en la congregación. El purista celebra ser antiatractivo, anticreativo, consumista, entretenido. Palabras como aquí siempre se ha hecho así y no hace falta cambiar nada. Es la dinámica que utiliza. Y el tercer punto, o la tercera manera de poder ver este acercamiento es lo que se le llama el equilibrado. Es el que cree que no hay dudas que la iglesia crece y se revitaliza por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Pero valora la verdad de que la novia de Cristo luzca hermosa y atractiva para el pueblo, incluso para aquellos que son hostiles a Cristo y que están en el mundo sin duda.
Este enfoque incorpora la profunda convicción de que Dios trabaja por medio de su Espíritu a través de su palabra, pero esto no anula la creatividad, la pasión, los dones únicos, la vitalidad y la contextualización sana. El equilibrado entiende que la iglesia debe ser atractiva por razones bíblicas. Predicación bíblica apasionada, compañerismo amoroso y sacrificado, cuidado sano del necesitado, tanto fuera como dentro de la congregación, evangelismo contextualizado y según necesidad y promoviendo una semejanza a Cristo. Este enfoque es que la iglesia sea un lugar donde a la gente le guste estar, con énfasis en lo amplio y en lo profundo. Dios edificando su iglesia y esta a su vez siendo relevante. ¿Con cuál de estos enfoques te identificas? ¿Tiene sentido para ti? De lo que hemos estado hablando. Conclusión. Al adoptar el modelo apostólico, las iglesias locales y denominaciones no solo tendrían un compromiso intencional de plantar iglesias sanas conforme a la palabra, sino también estarían comprometidas intencionalmente con revitalizar iglesias. De esta manera, se cerrarían menos iglesias que las que estamos viendo en el tiempo de hoy. Habría menos divisiones y las nuevas plantaciones tendrían un ADN mucho más integral. Crecimiento y revitalización. Un llamado que no debemos ignorar. Hoy estamos viviendo, a pesar de que se están levantando muchas iglesias y que están plantando muchas iglesias, a la vez se están cerrando otras. Nosotros como pastores, ya sea que usted esté en una iglesia formada por muchos años, o ya sea que estemos levantando una nueva congregación, que estemos plantando una nueva congregación, tenemos que tener ese interés. Primero, no dejar que las condiciones que están a nuestro alrededor nos estanquen a nosotros mismos y simplemente estemos dando el paso aparentemente lógico de fe que tenemos que dar el día a día, y que nuestras iglesias simplemente, por ejemplo, ya no crezcan de la manera que Dios ha establecido, sino que crezcan, por ejemplo, por la emigración, pero no hacemos evangelismo, no discipulamos lo que tenemos que hacer, no somos intencionales con levantar líderes, con promover el liderazgo intencional en las iglesias. En fin, hay muchas cosas con las cuales nosotros pudiéramos pensar, y esta reflexión de esta mañana es simplemente para eso. Como dije al principio, no estamos criticando nada porque lo estamos haciendo lo mejor que nosotros podamos y queremos que siga siendo así, que nuestro corazón se una al corazón de Dios, al corazón misionero de Dios, para seguir haciendo la obra de Dios en el tiempo de Dios, con los recursos de Dios, y no faltará la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos.